Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video aquí, como siempre. Me gustaría que hagas tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante, si te encanta el contenido del canal y si esperas con ansias este juego. Sí, estás viendo el Indus Battle Royale, un juego desarrollado por, obviamente, de la comunidad de la India, o sea, está desarrollado por indios, y me parece perfecto. Y me van a decir, Destro, ¿por qué te parece bien este proyecto? Porque la comunidad de la India está muy feliz por este desarrollo de este juego. Incluso he visto de que lo han estado apoyando muchísimo. Y pues nosotros como la comunidad hispanohablante, la comunidad angloparlante, también la gente de Portugal, los portugueses o la gente brasileira, también me gustaría que probaran este juego cuando salga. Oficialmente este juego ya va a salir el 25 de febrero, una versión de fase de prueba en la cual les voy a dejar completamente lo que es el propio link por si quieren hacer el formato para que les manden completamente la opción de poder jugar el juego. No sé, me parece muy bueno a mí el juego, las cosas como son, y pues hoy incluso han anunciado de que el día 25 se va a poder jugar el juego. Claro, tenés que llenar un formato, te piden una fórmula y demás. Bueno, si no es comer tanto tiempo, a lo mucho un minuto te vas a tardar en llenar la forma para que tengas acceso a que juegues el acceso anticipado, más que todo el juego. Este juego ya tiene su tiempo de estar en desarrollo. Es un juego el cual, no sé, me ha gustado. Tiene esos aires de Apex Legends, obviamente está en proceso de ir mejorando. Esto que estamos viendo es alfa, ya para que sepan, y no se ve mal. No se ve mal porque esta es una alfa, no se ve tan mal. Luego ya incluso miramos algo posterior que es fase beta. Luego incluso estamos viendo que se está puliendo algunos detalles. Pero no sé, me parece que tiene sus cositas, sus buenas cosas. La verdad es que mucha gente lo ha apoyado demasiado, incluso se ha visualizado y demás. Pues bueno, cositas de la vida, que te digo yo. No sé en qué fase estará acá, pero incluso, no sé, lo veo muy bien detallado. Creo que si no estoy mal va a tener tercera y primera persona. Vamos a ver cómo lo logran evaluar de esta manera. Y viendo que la comunidad de la India lo está apoyando mucho, pues creo que va a ser un énfasis perfecto porque lo más seguro es que termine muriendo o termine apoyando muchísimo más que PUBG Mobile, o sea, porque PUBG en la India pues fue cancelado o algo por el estilo, que fue lo que pasó por problemas relativos con la India, o sigue activo o no sé cómo fue el problema ahí. Pero lo que es subjetivo y lo que te voy a contar es que puede ser una completamente competencia tanto para el mercado de Apex, que como ustedes saben se está tratando de salvar de momento, pero si vienen estos juegos y la comunidad de la India lo apoya muchísimo, pues tendremos muchos aspectos posibles a tener en cuenta. Incluso aquí vemos gráficamente el juego, cómo se ve. Podríamos decir que es con Ray Tracing y no se ve mal. Es de noche, no se ve mal, detalladamente. No es un post montaje, básicamente es como se ve el juego, creo que en calidad normal para ser alfa beta, pero ya vas a poder jugarlo. Sí, ya vas a poder jugarlo y descargarlo. No creo que pese más de 5 gigas. Te recomiendo que hagas la fórmula que ellos mismos pusieron en su canal de YouTube para que tengas acceso. Si en dado caso se puede descargar el APK, lo haré de inmediato para poder ayudar a la gente a que pueda probarlo, para que dé sus impresiones, para que digan, bueno, me gusta, esto es lo que me disgusta, esto es lo que no me gusta del juego, básicamente porque de eso va, o sea, de eso va a probar los juegos, de que todo el mundo opine, obviamente con respeto, de que hay fallas o no hay fallas, pero que está bien. Incluso estamos viendo la zona, que cómo se va moviendo poco a poco, la bajada de frames y demás, y me parece pues perfecto, ya te digo yo. No sé, es un juego el cual mucha gente tal vez le tiene poca fe, pero no. La verdad es que le veo mucho amor a este juego, mucho amor, mucho más cariño. Y es que se nota que cuando son estudios independientes que quieren incluso mejorar muchos aspectos posibles, lo hacen detalladamente. Incluso también los personajes no están completamente renderizados en 3D, pero se pueden visualizar, ustedes ya para que lo sepan. Pero ya se va a poder descargar, ya se va a poder jugar de 25. Incluso estamos viendo la lobby, aún falta pulir algunos detalles, pero se ve muy bien. Los personajes son, pues tienen sus cositas, tienen sus detalles. Incluso los personajes míticos, legendarios, épicos. Vamos a ver de qué manera llevan la personalización. Incluso estamos viendo gameplay en pantalla de cómo lo estaban probando en su fase, bueno, en su build del alfa. Dudo mucho que esto sea beta, esto es alfa. Sí, ya para que lo sepan, no se ve mal la tercera persona. Obviamente preferiría jugar en primera persona, pero bueno, cada quien lo que guste. Hay algunos juegos que son mejores en tercera persona, otros en primera persona, ya es cosa de cada quien. Pero bueno, ustedes háganme saber de alguna manera si les encanta lo que están visualizando. O sea, estamos viendo en pantalla que están haciendo las pruebas. Esto para mí ha de ser una build de desarrolladores en su fase alfa. Incluso, y está perfecto. Es algo diferente, es algo, podemos decir, basado con la cultura de la India. Está bien, o sea, es respetable.
Y si ellos quieren mejorar, perdón, completamente a detalle todos estos aspectos, me parecerá perfecto. Y es cosa de cómo lo logren llevar ellos. Incluso aquí estamos viendo, este es alfa, ni siquiera es el lanzamiento oficial del juego, esto es alfa. Todo eso que estamos viendo en pantalla, todo es alfa. Seguramente lo que miremos el día 25, estas son las skins, será completamente proporcional a lo que logremos llegar. O sea, me refiero, completamente proporcional, me refiero a que ya estemos en fase beta. O sea, ellos mismos lo han comentado, el día 25 empiezan las pruebas, llena este formulario, nosotros te enviaremos para que puedas jugar y listo. No sé, está bonito lo que quieren implementar, lo que quieren dar a entender, y es que, pues está bien. Hay que apoyar estos estudios desarrolladores que son independientes. Normalmente siempre a veces los estudios desarrolladores independientes terminan siendo mucho mejor que los AAA. Tenés el ejemplo de Free Fire cuando empezó con Garena, que empezó como un proyecto que era pues minimal y terminó siendo lo más grande que existía. También tenés el ejemplo de Rules of Survival, que terminó siendo algo minimal por parte de NetEase y pues fue brutalmente apoyado por la crítica y demás. Y también tenés el ejemplo de Area F2, un juego el cual la gente que le encantaba el 5 vs 5 CQB al estilo Rainbow Six terminó siendo uno de los mejores 5 vs 5. Obviamente lo terminó cerrando porque era un copy-paste de Rainbow Six. Y pues ahora tenemos el Rainbow Six oficial. Pero es lo que te digo yo, si este juego se asemeja completamente a todos los aspectos de la cultura india y tenés como un gameplay, armas futuristas que son muy bonitas, muy importantes, significativas, que tienen su estructura, que tienen su originalidad, e incluso traerlo de buena manera, pues siento de que lo están haciendo bien. Y eso es lo que importa completamente en todos estos aspectos posibles para traer un videojuego para dispositivos móviles que sea de alta gama, tanto para todas las comunidades como para el mercado, obviamente, porque si vas a sacar un juego tenés que tener el énfasis de que tenés que generar por lo menos algo, no sacarte en el vuelo. Básicamente lo digo porque sí, son free to play, no podemos pedir más porque son gratis, o sea, sencillamente, pero que también la monetización sea completamente proporcional y estable a lo que pueda darse en el juego, porque es lo que al día de hoy abarca completamente estas cosas y estos aspectos. Normalmente los estudios independientes siempre terminan siendo mucho mejor que los estudios AAA en muchos aspectos porque le dan más cariño a los juegos y no se van tanto por el estilo de monetización, sino se van más por el estilo de darle una base y una creación de juego al consumidor que pueda disfrutar y que pueda contemplar e incluso darle ese gusto de poder gastar en el juego sin preocupación alguna. Es lo que pienso yo. En fin, el Indus Battle Royale, te dejo la forma en lo que es el comentario fijado, ve a llenarla. Y el 25 se podrá jugar en teoría este juego, es lo que he entendido, si te aceptan completamente. Lo que no sé, si sé, es que se pueda descargar vía APK, espero que sí se pueda descargar vía APK. Si es así el dado caso, subiré el APK. Y para la gente de Apple, lo más seguro es que sea con la aplicación de TestFlight. Espero que así sea. En fin, muchas gracias por el apoyo, nos vemos en el siguiente video del canal. Muchas gracias como siempre.